recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Amado Dios y Padre Celestial, Espíritu Santo de Dios, que has venido para estar en la iglesia, morando en ella, para guiarla, para enseñarle todas las cosas, para ayudarla en todo. Te pedimos, Señor, que en este momento, cuando vas a estar escuchando estas cosas, que tú seas quien ponga la palabra en la boca de este instrumento. Señor, nosotros tenemos mucho que aprender aún de ti. Hay muchas cosas que desconocemos y por más que hayamos pasado tantos años estudiando y preparándonos, sin embargo, siempre habrá alguna cosa nueva que aprenderse. Así que en el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor, que prepares nuestros corazones para recibir esta palabra que tú nos traes hoy. En el nombre de Jesucristo te damos de antemano gracias. Gracias por la palabra, Señor, que hoy nos traes y que hoy nos vas a dar para bendecir. Amén. Muy bien, en la oportunidad pasada estuvimos analizando varias cosas relacionadas con el ministerio y estuvimos partiendo de este pasaje que Pablo escribe en la carta a los Efesios en el capítulo 4, donde estuvimos analizando ya algunos versículos, como por ejemplo 8 en adelante. Y hemos visto algunas cosas que han sido bastante interesantes y quedamos en el punto donde analizamos el tiempo de duración de estos ministerios que el Señor Jesucristo constituyó para la iglesia. Ya hablamos de todo esto un poco y no vamos a repetirlo, vamos a aprovechar el tiempo. Quedamos en la pregunta: ¿hasta cuándo dio Jesús los dones ministeriales o los dones del ministerio? ¿Hasta cuándo? Y entonces decíamos que la idea del ministerio vino de parte del Señor para que nosotros fuéramos capacitados, equipados, formados, perfeccionados, y esto va a seguir sucediendo hasta que el Señor nos lleve, porque no habrá nunca una perfección en ninguno de nosotros, porque siempre habrá algo que nosotros tengamos que aprender, como le decía hace unos momentos. Así que la idea es que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Bien, estuvimos analizando un poco de lo que es la unidad de la fe a la que todos debemos llegar, a la que todos nosotros debemos alcanzar. Esa unidad de la fe, decíamos que primero habla de unanimidad, o sea que en el conjunto, toda la población de la iglesia del Señor, logremos alcanzar esa unanimidad. Hay un pasaje aquí que a mí me llamó mucho la atención cuando Pablo le escribe a Tito en el capítulo 1 y el versículo 4, donde dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe. Yo pudiera decirles, para no seguir leyendo el versículo, que hoy en día nosotros distamos mucho de esta realidad. Hoy en día pareciera que en la iglesia del Señor existieran muchos tipos de fe diferentes en cuanto a la salvación se refiere. Porque, como decíamos cuando finalizamos esta segunda parte del taller, en la oportunidad pasada, hay un Dios diferente para cada predicador. Y decíamos como un ejemplo que hay predicadores que presentan o predican de un Dios que pareciera ser pintado en un trono con un látigo en la mano, dispuesto a castigar a todo aquel que comete cualquier error. Hoy en día hay muchos predicadores, pastores en especial, que presentan a un Dios que está cazándonos cuando nos descuidamos y cometemos algún error,
para castigarlo. Y entonces ellos emplean la figura de la disciplina. Estás en disciplina y te vas a sentar en la silla, no puedes hablar. Miren, he conocido de tantos casos de pastores que ponen en disciplina a la gente por cualquier cosa que usted no tiene idea. Y es un error por desconocer lo que es la disciplina en la palabra de Dios. La palabra de disciplina no tiene nada que ver con castigo. La palabra disciplina no tiene que ver con nada que tenga como objeto inhabilitar a una persona. Al contrario, la palabra disciplina, como lo vamos a ver un poco más abundantemente en adelante, tiene que ver es con la doctrina, el adoctrinamiento. En otras palabras, la disciplina es una manera en que nosotros instruimos, preparamos, formamos, fortalecemos a una persona. Por ejemplo, nosotros conocemos que hay muchos tipos de disciplinas a las que mucha gente se somete. Por ejemplo, el que está en la disciplina de las carreras, el deportista. Si él quiere ser un buen corredor y quiere alcanzar la meta y alcanzar la corona, él tiene que aprender a sujetarse a ciertas normas que dentro de la disciplina del corredor, de la carrera, se tienen que guardar. Por ejemplo, un corredor o una persona que esté en un equipo de fútbol o una persona que esté en un equipo de básquet o de artes marciales, tiene que abstenerse de cosas como tiene que asumir otras. Entonces, la disciplina tiene que ver con esas instrucciones o con esas normas que se tienen que guardar para poder cumplir este propósito. Entonces, hoy en día los pastores dicen, está en disciplina, y lo sentamos, no puedes hablar, no puedes mirar, no puedes orar, no puedes leer la Biblia, no puedes hacer nada. Un ejemplo, una hermana pastora hoy en día que trabaja con nosotros en el ministerio, ella asistía a una iglesia y tenía el pelo muy largo, le habían salido horquetillas en las puntas del pelo, y ustedes, las mujeres sobre todo, saben de qué estoy hablando. ¿Y qué pasa cuando hay horquetillas en las puntas del pelo, del cabello? Hay que podar, hay que cortar. Eso es igual que la vegetación, que la naturaleza. Y eso lo enseña la palabra misma de Dios. Hay que podar. Por ejemplo, el Señor en el capítulo 15 del Evangelio de Juan nos habla de esta figura. ¿Qué es lo que hace el Padre? ¿Qué es lo que hace nuestro buen Dios con una higuera? ¿Qué es lo que hace el Señor con una vid? Lo poda para que lleve más fruto, dice la palabra. Entonces, la mujer acostumbra a cortarse las puntas del cabello para quitar las horquetillas y para que el cabello se le ponga más bonito, pues. Ella se cortó 2 dedos el cabello para quitarse las horquetillas y como resultado la pusieron en disciplina. Un pocotón de meses, 6 meses en disciplina por haberse cortado el cabello que ya lo tenía bastante largo. Eso es un absurdo. Entonces, la disciplina en la Biblia no tiene absolutamente nada que ver con castigo, sino por el contrario, instruye al niño en su camino, como dice la Escritura, tiene que ver es con mantenerlo en la disciplina del Señor. La disciplina del Señor es enseñarle la palabra. Eso es lo que tiene que ver, pues, con la disciplina. Entonces, cuando nosotros hablamos de que estos ministerios han sido dados hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, estamos hablando entonces de que unidad es unanimidad, es que en todos debería haber esto. Pero lamentable y tristemente, en una cuadra pudieran haber 5 iglesias diferentes, y esas 5 iglesias, cada una va a tener una cultura diferente la una de la otra. Entonces,
Eso es como quien dijera, vamos a visitar a la hora del almuerzo a cada familia que vive en esta cuadra. Y entramos a la primera casa, si nos dan la oportunidad, y están a la hora del almuerzo, solamente para observar cómo ellos participan del almuerzo. Y vamos a ver que unos lo hacen bien vestidos, ¿ok? Pero entramos a la siguiente casa y entonces los vemos que están sin camisa. Y vamos a la siguiente casa y uno tiene las piernas puestas sobre la mesa, y dicen grosería, y vamos así cada una de las casas y vamos a encontrar una cultura totalmente diferente. Ahora, todos son miembros del género humano, pero hay muchas culturas y así están las iglesias. Tenemos esta situación porque no hay unanimidad, no hay lo que leíamos aquí que Pablo le escribió a Tito, una común fe, sino que hay diferencias en el tipo de fe. Cuando hablamos de fe aquí, estamos hablando de la profesión que nosotros como cristianos seguimos en Cristo Jesús. Cuando nosotros hablamos de la fe, estamos hablando del camino que hemos escogido seguir. Entonces, estos ministerios han sido dados hasta que todos logremos alcanzar esa unanimidad, hasta que todos tengamos esa común fe, cosa que se está haciendo muy difícil por causa de que no estamos siendo debidamente preparados. Si todos nosotros pudiéramos tener a un Jesucristo como lo tuvieron los 12 apóstoles, que les enseñara una misma cosa, entonces seríamos otro tipo de iglesia, una iglesia en donde todos tengamos una común fe. Pero estamos totalmente desviados. A la hermana le pusieron 6 meses de disciplina por haberse cortado las hojetillas, 2 dedos de las puntas de su cabello. Y eso es totalmente errado, porque es algo que por naturaleza se debe hacer. Entonces, la otra cosa es que la fe, o sea, persuasión, la credibilidad que debe haber en nosotros todos, debe ser igual. ¿Qué pasa hoy con la iglesia del Señor? Lamentable y tristemente, vamos entonces a mirar lo que está sucediendo en el mundo como testigos de la actuación nuestra aquí delante de ellos. Entonces vemos que la gente dice, ser cristiano o ser evangélico, yo no, mi hermano. Si mira, esa gente que dicen que son evangélicos, ellos se visten y se ponen bien puliditos y tú los ves que cogen con su Biblia en la mano hacia el templo o hacia la iglesia, como dice la gente, que no hay tal cosa como que la iglesia es el templo. La iglesia somos nosotros. Amén. Pero la gente se acostumbró a decir, mira, vamos para la iglesia. La iglesia está diciendo entre ella misma, vamos para la iglesia, hablando por iglesia del templo. Pero no es así. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente, la mayoría de la gente, no está viendo en nosotros una común fe, no está viendo entre nosotros una credibilidad que ellos puedan aceptar para poder venir entonces también a este camino. ¿Por qué? Porque no ha habido una verdadera disciplina en la iglesia. No ha habido una verdadera instrucción para entenderlo mejor. No ha habido una verdadera enseñanza en el ministerio. Ya lo he dicho anteriormente. El Señor Jesucristo, cuando nos llama, pone en nosotros un sentir. Todos nosotros debemos entender que el Señor Jesucristo nos está llamando para servirle. Pero dígame usted, si yo tengo en mi corazón el deseo de ser un médico y como médico yo quiero tener una especialidad como cirujano, ¿usted cree que con eso es suficiente para yo entrar a un quirófano en un hospital o clínica, tomar un bisturí y los instrumentos necesarios para operar a una persona? ¿Estaré yo suficientemente habilitado para operar en un quirófano a una persona
y lo puedo hacer con solamente la vocación y el deseo que hay en mí, o porque yo haya cogido muchos libros o haya visto muchos documentales en internet, ya eso me habilita a mí para ser un cirujano. ¿Qué pasaría si yo, como una persona que no ha ido a una universidad para graduarse primero de médico y después otros años más para hacer un posgrado y hacerme un cirujano? ¿Qué pasaría si yo opero a una persona sin tener las facultades, sin tener la preparación, y esa persona muere? Preso, te acusan de asesinato, porque tú no eres una persona preparada para operar en un quirófano a nadie, porque no te has preparado, valga la redundancia, no has estudiado, no te has formado, no has tenido la disciplina, la instrucción para operar como cirujano en un quirófano. Ahora, la gente dice, no, pero el Señor me llamó para que yo sea pastor. Yo pregunto, ¿acaso ser pastor o cualquiera de los otros ministerios es menor que el de ser un cirujano? ¿O el pastor no tiene que saber de todo? Yo digo que el pastor es una persona que tiene que saber no solamente de medicina, de psicología, el pastor tiene que saber de todo, porque está tratando con un grupo de personas, con una multitud de personas en las que va a tener que enfrentar muchas situaciones diferentes. Tiene que mirar con la pareja que está teniendo problemas, tiene que hacer de psicólogo, tiene que hacer de consejero. Cuando viene el hermanito enfermo, ora por él, pero a lo mejor va a tener que darle también una recomendación para que se tome un té de esto, de aquello. El pastor tiene que saber de todo. Ahora, el pastor sí va a ser una persona que puede ejercer esa función sin haberse preparado. Hoy en día, lamentable y tristemente, tenemos las iglesias llenas de pastores que recibieron el llamado. Pero como lo he dicho ya en muchas oportunidades, Jesucristo no envió a los 12 a ejercer el ministerio sin que antes hubiesen cumplido el tiempo, el periodo de la preparación. Nosotros en el ejemplo de Cristo encontramos que hay un modelo. Es un modelo en donde tenemos que atravesar por 3 etapas diferentes para ir al ministerio. El llamado es indispensable, el llamado es prioritario, tiene que haber el llamado. Si no hay llamado, no hay ministerio. Pero si tú no te preparas, tampoco hay ministerio. Y si después de preparado tú no recibes la consagración ni por la imposición de las manos, como le dice Pablo a Timoteo, te entregan el ministerio, porque el ministerio se entrega en el momento en que se te imponen las manos, y así ha sucedido siempre, y es lo que nosotros encontramos en las Escrituras. Entonces tampoco hay ministerio. Hoy en día estamos teniendo ministerios o pseudo ministerios en muchas personas que se lanzaron a ejercer un ministerio sin haberse preparado primero y sin haber sido enviados. Porque es bien importante que diga el Espíritu Santo, bueno, vamos a preparar, vamos a apartar a fulano de tal y a sultano y vamos a enviarlo al ministerio. Como sucedió con el caso de Bernabé y Saulo, allá en el capítulo 13 del libro de Hechos de los Apóstoles. Así que estos ministerios están siendo dados hasta, o estarán vigentes hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y hablamos de esto también, que aquí el conocimiento del Hijo de Dios, la palabra conocimiento es la palabra que en el griego se traduce epignosis, que habla del conocimiento total,
pleno, completo del Señor. Miren, hermanos, yo me atrevo a decirles, sin ningún temor de equivocarme, que muchos que se llaman pastores hoy o que ejercen algún ministerio dentro de la iglesia, bien sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, no hay ninguno en la iglesia que esté ejerciendo el ministerio, que lo esté haciendo de una manera debida, sin que no tenga el pleno conocimiento del Señor. Jesucristo mismo dice, esta es la vida eterna. Allá en Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, qué terrible será aquel día que Jesucristo señaló en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, donde dice, a partir del verso 20, por sus frutos los conoceréis. Y entonces dice que en aquel día vendrán muchos y le dirán, Señor, Señor, 2 veces, Señor, dando énfasis, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, pero yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Entonces, qué terrible para muchos que hoy están ejerciendo como ministros, pero que no conocen al Señor. Y estos ministerios, los verdaderos ministerios, están en la iglesia hasta que todos alcancemos ese conocimiento. Pero mis hermanos, empezando, porque los que están o los que deberían estar en ese rol de instructores, de maestros para la iglesia, para que alcancen la unidad de la fe, para que alcancen el conocimiento pleno de Jesucristo. Ellos mismos no conocen a Jesucristo, no conocen a Jesús. Ellos mismos no conocen verdaderamente quién es Jesús. En una oportunidad, yo pastoreaba una iglesia, eso fue en el año 78, 79 aproximadamente, en donde me sucedió esto, y vino alguien a mí para que le ministrara sanidad acerca de una situación en particular. Y yo me pregunté en ese momento ante tal situación, porque era bastante embarazoso, y no sabía de qué manera yo debería ministrarle a esa persona. Y entonces el Espíritu Santo puso en mi corazón una palabra. Y esa palabra fue, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría Cristo en mi lugar ante esta situación? O pudiera ser otro caso, como me sucedió también en esta misma iglesia. Años después, llegó una hermana, entre comillas, y ella aparentemente estaba muy consagrada al Señor, pero nos descuidamos y se pasó por las armas a un hermanito. La llamamos y hablamos con ella. Pasó un tiempo, nos descuidamos y se pasó por las armas a otro hermanito. La llamamos con 2 personas. ¿Ven? Y nos descuidamos y pasó por las armas a otro. Total que la llevamos a la directiva de la iglesia. Entonces llegó el momento en que no le hacía caso a la exhortación que le dimos como pastor, que le dimos con compañía, como dice la palabra, que le dimos con la directiva. Entonces recurrimos a exponer el caso ante toda la iglesia. Ahora, cuando estamos en pleno servicio, yo como pastor mandé a llamar a la hermanita, entre comillas, al frente, y delante de toda la iglesia planteé la situación, porque ya se estaba comiendo a varios, ya se había comido, y hubo uno, que ustedes lo conocen, pero no voy a decir su nombre,
que le dejó la ropa como José en las manos y tuvo que salir corriendo porque ya se lo pasaba por las armas también. Entonces, pregunto, hermanos, porque a mí me llamó después la directiva en esta iglesia y me censuró terriblemente, tanto así que yo en ese momento tomé la decisión de renunciar al pastorado de la iglesia. Pero yo les dije a ellos esa palabra que una vez el Espíritu Santo puso en mi corazón: ¿qué haría Cristo en mi lugar? Porque es cierto que a Cristo le presentaron a una mujer hallada en el acto mismo del adulterio, lo trajeron los escribas y los fariseos, los doctores de la ley. Mira, esta mujer ha sido hallada en el acto mismo del adulterio. ¿Qué dices tú que debemos hacer? Según la ley de Moisés, ella debía ser apedreada, lapidada fuera del campamento de los santos, fuera de la ciudad. ¿Pero qué hizo Jesús? Bueno, el que de vosotros esté libre de pecado sea el primero en lanzar la piedra. Amén. Todos lanzaron sus piedras, las soltaron, las dejaron caer y se fueron, acusados por su propia conciencia. Entonces Jesús le pregunta a la mujer: ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están? No, Señor, todos se fueron, ni yo te condeno. Pero Jesús le dijo una palabra allí: anda y no peques más. Pero si en el caso de esta mujer, ella reincide y vuelve a hacerlo y vuelve a hacerlo y no le hace caso al uno, a los tres, a la directiva completa y a la iglesia, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Pablo definitivamente en el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios le hubiera dicho, y él era un imitador de Cristo, ¿verdad? Bueno, yo ya he juzgado a esa persona, vamos a entregarla en manos de Satanás, que se estaba acostando con la mujer de su padre, con la madrastra. Amén. Ustedes conocen el caso, ¿no? El capítulo 5 de primera a los Corintios. Ya yo he juzgado, vamos a reunirnos mi espíritu con ustedes y a esa persona vamos a entregarla en manos de Satanás. Bueno, yo pienso que Pablo estaba haciendo lo que Cristo hubiera dicho: no, tú no eres ni chica ni limonada, arranca de aquí. Entonces, mis hermanos, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Bueno, vamos entonces al caso de lo que está sucediendo con la iglesia hoy. Tenemos tanta gente en la iglesia ejerciendo el ministerio y que no están haciendo un trabajo adecuado y que están aplicando disciplinas y aplicando una instrucción que está totalmente al margen de la realidad. No se están haciendo las cosas a la manera de Dios y se están haciendo las cosas de una manera totalmente diferente por la sencilla razón de que no conocemos a Dios. Entonces, tenemos la necesidad como ministros de Dios de tener un conocimiento pleno, completo, perfecto de Cristo, porque la idea es que nosotros imitemos a Cristo. Amén. Y a mí me ayudó mucho cuando el Espíritu puso esa palabra en mi espíritu, en mi corazón, que haría Cristo en mi lugar. A mí me ayudó mucho, pero más me ayudó el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Más me ayudó conocer la palabra de Dios. Así que hay en medio de nosotros una situación que debemos tratar de arreglarla, de corregirla. ¿Por qué? Porque de nosotros depende que otros sigan el ejemplo. Pablo decía: sed pues imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Si nosotros, hermanos, que están incurriendo en estos errores, ven en nosotros una verdadera actitud como ministros de Cristo, como imitadores de Cristo, ellos van a terminar por aprender también. Ellos van a terminar por entenderlo también y van a corregir. Yo creo que la mejor manera de enseñar que nosotros tenemos es el ejemplo, ser el ejemplo. Y para esto nosotros podemos irnos allá a la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, y podemos leer el versículo 7, el versículo 17 y hasta el versículo 24. ¿Qué dice allí?
aunque esto lo vamos a estudiar, lo vamos a profundizar un poco más adelante, pero ¿qué dice allí? Los pastores, que les adelanto, no se refiere solamente al ministerio pastoral, sino a todos los ministerios. Porque allí cuando nosotros estudiamos esto y lo comparamos con otras versiones o traducciones de la palabra, vamos a encontrar que allí no se habla realmente de pastores nada más, sino de los dirigentes, sino de los prelados, de todos aquellos que tienen liderazgo en la iglesia, de todos los 5 ministerios. Allí todos nosotros tenemos la responsabilidad. La gente está pendiente de cómo vivimos nosotros, de cómo lo hacemos nosotros. Ellos van a estar mirando nuestro ejemplo y van a imitar nuestra fe. Ellos van a imitar lo que nosotros hacemos. Miren, hermano, lamentable y tristemente he conocido casos de pastores que han dado un ejemplo totalmente errado a la congregación que pastorea. Vamos a hablar de un caso en particular de pastores que son sensuales y entonces enamoran a una hermanita de la iglesia y hacen lo que la otra hermana que yo les comenté hace un rato hacía allá donde yo fui pastor. Y entonces el pastor es el que comete el pecado y se va con la hermanita y tiene relaciones con ella. Cuando menos pensamos lo hace con otra hermanita. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con esa congregación? ¿Cuál es el ejemplo que ellos están viendo de este pastor que se supone es el que les debe instruir, es el que les debe enseñar a Jesucristo? Es el que les debe enseñar a ellos el verdadero caminar que debe haber un ministro. ¿Qué van a hacer ellos? Van a imitarlo, van a hacer lo mismo. Yo he conocido el caso de estos pastores que han sido así y vamos a la iglesia y vamos a ver que la iglesia está comportándose de la misma manera. Si el pastor lo hace, ¿qué problema hay que yo lo haga también? Así que, hermanos, la idea de los ministerios es que todos nosotros entendamos que fuimos puestos por el Señor para ser no solamente el ejemplo de la iglesia, sino para que nosotros enseñemos a la iglesia. Y eso lo vamos a hacer nosotros hasta el final, hasta que logremos lo que Dios quiere lograr de la iglesia. Primero que tengamos una común fe, que conozcamos bien al Señor, pero hasta que seamos un varón. Cuando hablamos de varón, entiéndase, generalizando, incluyendo a la mujer. Un varón perfecto, dice aquí. Un varón perfecto. Hermano, yo creo que hoy en día, este varón perfecto, difícilmente lo vamos a encontrar en la iglesia. Un varón perfecto o completo. La palabra allí para perfecto es teleios en el griego, que habla de completo, alguien que esté debidamente capacitado. Yo les decía hace un rato que no podemos ir a un quirófano para operar a una persona si no pasamos primero por todas las etapas que debe tener un cirujano. Primero hay que hacer la primaria. Indiscutiblemente yo no puedo ir a la secundaria si no pasé por la primaria. Y yo no puedo pasar de la secundaria a la universidad si no concluyo con la secundaria, ¿verdad? Tengo que cumplir este tiempo de preparación, hacerme un bachiller. Y luego en la universidad tengo que graduarme, tengo que alcanzar, pues, y tener mi título. Bueno, el título en el Señor es cuando Él dice, bien, vamos a apartar a esta persona que ya está apta. Pablo escribió a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 2, en el versículo 15, diciendo, procura. La palabra procura
con diligencia, presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa, que traza, que sabe cortar bien la palabra de verdad. Procura es una palabra que nos habla de la diligencia que nosotros debemos tener, del precio que nosotros tenemos que pagar. Procura es algo que Dios no lo puede hacer por nosotros. No, el Señor me pone la palabra en mi boca. Sí, pero Él no va a poner palabra en tu boca que tú no conozcas. Dios no va a poner en tu boca palabra que tú no hayas estudiado, que tú no tengas revelada. Dios va a poner en tu boca la palabra que a ti se te haya revelado, que tú entiendas. Porque si tú no conoces la palabra, ¿cómo el Espíritu Santo va a traer esa palabra? Dice el Señor, cuando nosotros estudiamos en los Evangelios, dice que la palabra more de abundancia en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, si tú no tienes en tu corazón la abundancia del conocimiento de Dios, del conocimiento de la palabra de Dios, ¿cómo entonces va a hablar la boca? ¿Qué es lo que habla mucha gente que está en los púlpitos hoy en día? Cosas contrarias a la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque no han hecho el esfuerzo, no han hecho la diligencia, no han hecho la parte que le corresponde a ellos. Pablo en una oportunidad le dijo a los hermanos que alababa a los que pertenecían a la iglesia que estaba en Berea, que nosotros debemos ser como los de Berea, porque Pablo les llegaba y les enseñaba y ellos buscaban en las escrituras que tenían para entonces. En aquellos días era la ley, era Moisés, eran los profetas. Entonces ellos estudiaban todo lo que Pablo les estaba planteando para ver si lo que en realidad Pablo les estaba enseñando era así, tal cual, como ellos la estaban oyendo. Entonces ellos escudriñaban, investigaban para ver si estaban de acuerdo todas las cosas que Pablo les estaba enseñando. Entonces, todos nosotros debemos ser como los de Berea. Es la parte que nos corresponde a nosotros hacer. Hermanos, queremos ser ministros de Dios, queremos estar en los púlpitos, estar predicando la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios cuando no la conocemos. Entonces tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que conocer a Dios, porque la única manera de conocer a Dios es conociendo su palabra. Mire, Dios es la palabra revelada. La Biblia contiene, como ya hemos dicho, contiene la verdad de Dios. Pero la Biblia no toda es la verdad de Dios. Entonces tomamos cosas que no son la verdad de Dios en la Biblia para imponerlas o predicarlas a la iglesia, y estamos cometiendo un gravísimo error. Estamos enseñando cosas que no son la verdad de Dios. Necesitamos pues la revelación de la verdad de Dios para que podamos enseñar estas cosas a la iglesia de Dios. Y como ya se está cumpliendo el tiempo, déjenme terminar entonces con esto. Déjenme terminar con esto. Cuando el Señor constituyó los ministerios, lo hizo para que ejerciéramos ese ministerio hasta, ya decíamos, que todos tengamos una común fe, que todos tengamos unanimidad en la fe, que todos entendamos la misma fe. Y cuando hablamos de fe aquí, estamos hablando de la profesión del cristianismo, que todos prediquemos el mismo evangelio, que todos prediquemos una misma cosa, que todos tengamos una misma mente, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que todos hablemos una misma cosa. Pero estamos hablando diferentes lenguajes, estamos hablando diferentes cosas, no estamos entendiendo la verdad de Dios porque no la conocemos, no estamos pagando el precio, gracias, no estamos pagando el precio
para entender, para conocer la verdad de Dios. Entonces, este ministerio, este cuerpo ministerial está puesto en la iglesia hasta y así estará que alcancemos la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y yo pregunto, mi hermano, ¿será que en los púlpitos nosotros podemos encontrar ya este tipo de personas que tengan la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo? Estamos tan lejos de eso y hay una sola y sencilla razón del por qué difícilmente vamos a encontrar a estos ministros en los púlpitos, que no se quieren preparar. Queremos ser ministros, pero no queremos pagar el precio. No, yo oro, Señor, tú pones la palabra en mi boca. No, yo no te mandé a eso. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ahora, ¿qué dice Jesús que es la vida eterna? Ya lo hemos dicho en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero no lo conocemos. Entonces, alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo nos habla de madurez. En otras palabras, tenemos en los púlpitos a muchas personas que no son maduras. Y no estoy hablando del femenino de maduro, no. Sino que estamos hablando de estatura, estamos hablando de edad, estamos hablando de madurez en el sentido de saber hacer las cosas como Él quiere que se hagan, como Él quiere que se digan. Amén. Entonces, los dones del ministerio son la provisión que Cristo ha dado a la iglesia para la necesidad continua de instruir, de enseñar, de preparar a los santos para que los santos puedan hacer la obra del ministerio de la edificación de Cristo. Amén. Y esto solamente terminará cuando Él venga, cuando Él nos levante. No hay jubilación en el ministerio. No hay jubilación en el ministerio. Ya hemos hablado de la enseñanza que ha surgido en el transcurrir del tiempo, de que no necesitamos ya los ministerios, ya no necesitamos a los pastores ni nada de esto, porque el Espíritu Santo es la unción que nos enseña todas las cosas. Sí, pero como no leen el contexto, como no estudian la palabra, no ven allí, no entienden allí que Él lo hace a través del ministerio. Porque eso se dijo allí, maestros, falsos ministros de Jesucristo. ¿Cuál es entonces el ideal que todos nosotros, los ministros del Señor, debemos tener? ¿Cuál es el ideal que debe haber en todos nosotros llamados por el Señor a ejercer el ministerio? ¿Cuál es el ideal supremo que debe haber en cada uno de nosotros? Bueno, tener una iglesia que, como leemos en el versículo 14, sea una iglesia que ya no sea niño. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Esa palabra fluctuante, que fluctúa, una persona que es inconstante, una persona que no es perseverante, una persona que hoy está arriba y mañana está abajo, hoy tiene un pensamiento positivo y mañana tiene un pensamiento negativo, hoy expresa de las doctrinas de los falsos maestros, de los falsos profetas, hasta de doctrinas de demonios, pero mañana dice, no, ya no quiero saber nada de esto, yo quiero saber solamente lo de Cristo. Entonces, la idea es que nosotros debemos tener un ideal, tener una iglesia que se comporte madura. Pero que el hermanito, la hermanita es niño. Bueno, vamos
a bregar, vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que ese hermanito, esa hermanita alcance la madurez. Miren, hay un pasaje que vamos a leer un poquito más adelante. Déjenme terminar de leerles este versículo 14 y el 15, donde dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y eso está pasando. Sigue diciendo, sino que siguiendo la verdad en amor. Pero ¿cómo vamos a seguir la verdad en amor si nosotros mismos no la conocemos? ¿Cómo la van a conocer los hermanos de la iglesia? Ellos tienen que conocer la verdad que nosotros les vamos a impartir porque nosotros la conocemos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la iglesia hoy? Que viene cualquiera soplando un viento de doctrina, de error, y la gente lo acepta. Pudiera hablar de cantidad de cosas que se están viviendo en el seno de la iglesia actualmente, que son un error, y hay que corregir eso. Entonces, dice que debemos seguir la verdad en amor. Ahora, hermanos, se están predicando muchas cosas a nombre de la verdad desde los púlpitos y que no son para nada la verdad de Dios. Entonces sigue diciendo que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Entonces, tenemos que tener un modelo. El modelo para nosotros es Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo. Él es el modelo y todos tenemos que llegar a alcanzar la estatura de la plenitud de ese que es nuestro modelo, nuestro ejemplo para todos. Esto es Cristo el Señor. Mi hermano, no conocemos a Cristo. Yo cuando hablo de no conocemos a Cristo es porque dentro del cuerpo ministerial, en los púlpitos, hay muchos que por no conocer a Cristo, y esto va a sonar muy duro, y yo les invito a que ustedes lean todo el capítulo 2 de la primera carta de Juan. Hay muchos que por no conocer a Cristo son anticristos y están en los púlpitos. El espíritu del anticristo está en los púlpitos, en la vida de muchos que dicen ser ministros de Cristo, pero se oponen a Cristo, y todo aquel que le hace oposición a Cristo es un anticristo. ¿Qué pastores he conocido que le prohíben a los hermanos que tienen el llamado y que se quieren preparar en una escuela o instituto bíblico? ¿Qué pastores he conocido que le prohíben a una persona que vaya a estudiar a una escuela? No, señor, usted se prepara conmigo, pero es que tú no eres maestro. Y se duda de que sea también un pastor. Si tú no eres un maestro, si Dios no te envió para formar, y dicho sea de paso, como ya lo hemos hablado, el ministerio que tiene que preparar a la iglesia no consiste en solamente el pastor, sino que debemos tener los 5 ministerios. Los 5 tienen que estar activos para la preparación de los ministros de Dios, de los santos. Todos tienen que tener el alimento de los 5 ministerios. Amén. Entonces, miren esto y concluimos entonces, porque ya es el tiempo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han visto un video? Y eso sale mucho en TikTok, sale mucho en las redes, en Facebook. Cómo a veces a un niño, a una niña, le llega una persona, yo lo he visto en cantidad de experiencias, y le ofrecen un caramelito o le enseñan un perrito que bonito. Mira el perrito que yo tengo, ay, qué bonito, yo tengo más perritos allá, ¿quieres conocerlo? Ven, yo tengo un perrito que se llama Estrella, tengo un perrito que se llama así, y yo vamos y te lo enseño, se los lleva.
les hace la maldad, hasta los asesinan. ¿Por qué hacen esto con los niños? Porque los niños son ingenuos, se dejan convencer fácilmente, y así hay muchos en la iglesia que por ser niños, lamentablemente son presas fácil de los depredadores espirituales. Son presa fácil de hombres que no tienen el temor de Dios en sus corazones, que no tienen la verdad de Dios en sus corazones, y lamentablemente pues ellos están haciendo algo que está dañando a mucha gente. Miren, el que dice que permanece en Él, ¿cómo debe andar? ¿Cómo debe andar? Debe andar como Él anduvo. ¿Quiere la cita? Eso está allá en la primera carta de Juan, en el mismo capítulo que cité ahora, el versículo 6, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, casi nada. ¿Cómo entonces pretendemos levantar una iglesia fuerte, madura, si nosotros mismos no andamos como Él? Si estamos llamados a imitar a Jesús. Amén. Entonces, bueno, lamentablemente, pues, esa es la triste realidad que estamos viviendo en la iglesia. La iglesia necesita arrodillarse y orar, sí. La iglesia necesita hacer ayunos y buscar la presencia del Señor, pero más que todas las cosas, la iglesia necesita conocer a Dios. Y la única manera, hermanos, de conocer a Dios es conociendo la verdad de Dios en la palabra. Así que tenemos iglesias llenas de niños espirituales que fácilmente pueden ser presas de los depredadores, fácilmente pueden ser tirados. Mire, Pablo escribió algo bien tremendo allá en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13. Y usted puede leer el versículo 11, que dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora, ¿cómo vamos a tener iglesias de adultos cuando los mismos que están en los púlpitos son niños? ¿Ah? Así que los dones del ministerio, mi hermano, son el regalo de Dios para la iglesia. Pero tenemos que inculcar, y yo no me cansaré de decírselo a todo el que tenga delante. No me cansaré nunca de decir: necesitamos preparar el ministerio. Más que todas las cosas, el ministerio tiene que conocer la palabra de Dios. Por encima de todas las cosas, yo creo en las vigilias, sí. Yo creo en los ayunos, sí. Yo creo en que hagamos oraciones, sí. Son parte de la vivencia cristiana. Pero más importante que todo eso es que tenemos que conocer la palabra de Dios. Y no se trata, con esto termino y le entrego al hermano, y no se trata de que yo recite de memoria porciones de la palabra de Dios, pero no se trata de memorizar los textos bíblicos, sino más bien de entenderlos, tener la revelación de ellos y de entenderlos. Así que, mis hermanos, bien importante es todo eso. Para alcanzar todo esto, mi hermano, la iglesia necesita ser bien equipada. Pero para tener iglesias bien equipadas, bien preparadas, tenemos que equipar a los ministros. Por eso la importancia, y yo me presto y me ofrezco y les propongo que estas enseñanzas se den cada vez que haya una reunión, y lo hago de todo corazón, no esperando nada a cambio, no esperando ofrenda, no esperando nada de esto, mis hermanos. No, para nada. Lo hago porque ese es el sentir que hay en Cristo Jesús. Y es el sentir que debe haber en todos nosotros. Señor, gracias por este tiempo que nos has permitido para compartir tu palabra, para compartir estas cosas, Señor, en este grupo de tus siervos, en este lugar. Pedimos que nos ayudes
a lograr este objetivo para la gloria de tu nombre, Señor. Y esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, bendiciones. Gloria al Señor.